¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues primero, antes que nada, feliz inicio de semana. Esta semana tenemos una semana bastante mixta. Finales de agosto, inicios de septiembre, finales de un mes bastante aburrido, sin mucha liquidez, sin mucha liquidez, no mejor dicho, sin mucho volumen. Y inicio pues de un nuevo mes, nuevas expectativas, nuevas cosas que esperar. Reunión de la Reserva Federal, algo que está esperando bastante los mercados, especialmente el de bonos, pero bueno, no vamos a ahondar en eso porque eso lo podemos hablar en el video del análisis de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar dentro de este mini webinario, por así decirlo? Vamos a hablar del plan, ¿no? ¿Cómo se llama el plan? Se llama el plan. Básicamente, así de simple. Y este plan consta en cómo escalar nuestro capital en un año. Ojo, no necesariamente tiene que ser un año, puede ser muchísimo más y no es un plan que solo nos sirve para un año, lo podemos repetir las veces que sea. Pero básicamente su objetivo es pues ver cómo crecer nuestro capital de forma exponencial como inversores de forma consistente, ¿no? Yo sé que pues todos estamos aquí con el objetivo de hacer dinero con trading y todo lo demás, pero pues no dejamos de ser inversores al fin y al cabo, ¿no? Y maximizar nuestras ganancias, diversificar nuestras ganancias, que es lo que vamos a ver más adelante, es muy importante, no solo que tener este ingreso, sino que pues para que puedan ver que hay maneras también muy fáciles de hacer dinero, incluso sin nosotros hacer nada e incluso maximizándolo, simplemente utilizando nuestro super hábito de ganancias, ¿no? Yo sé que estoy hablando de varias cosas al mismo tiempo, son cosas que vamos a ver a lo largo de este mini webinario, así que pues no se preocupen, ¿no? Pero vamos a empezar con uno de los primeros pasos. Vamos a hablar, pues, viendo qué es el plan, pues, ¿no? Por encimita, ver de poco a poco, pues, en qué se basa, en qué consiste, ¿no? Porque se basa en diferentes fases. Vamos a empezar con la primera. La primera fase es en la que nos encontramos actualmente, el inicio. Justo, ¿por qué iniciamos este plan justo ahorita en esta semana? Porque como ya sabemos y como les he explicado varias veces, agosto y julio eran meses para consolidar conocimientos, traer nuevos conocimientos, practicar cosas nuevas para prepararnos en cara al siguiente año, bueno, a lo que queda del año, que pues son meses en los que va a haber bastante volumen, y incluso para el siguiente año, que ya sabemos que es un mes que va a traer muchísimas expectativas, pues, ¿no? El tema de votaciones presidenciales dentro de Estados Unidos, halving de Bitcoin, nueva etapa de estrategia política monetaria dentro de la Reserva Federal. ¿Será que se vienen cortes dentro de los tipos de intereses, inicia una nueva etapa de expansión monetaria, etcétera, etcétera? Bueno, nos encontramos actualmente en el inicio, que es lo que nos importa, no es la primera fase, donde tenemos que utilizar los conocimientos adquiridos y aplicarlos para obtener el capital deseado. Esto es muy importante. Recordemos que ahorita tenemos que trabajar. Si ustedes tengan dinero, esto deben tenerlo y aplicarlo como si ustedes estuviesen con cero capital, con nada, o simplemente con el capital que ustedes estén dispuestos a permitirse arriesgar, ¿no? Después de esta fase tenemos la fase fundamental. Ojo, no pasamos a la segunda fase. Antes de pasar a la segunda fase tenemos que tener en cuenta la fase fundamental. La tenemos que tener muy pero que muy clara. ¿Por qué? Porque esta fase consiste, valga la redundancia, en la consistencia. En lograr resultados consistentes o escalarlos de forma mesurada y constante a lo largo del tiempo. De nada nos sirve pasar a la segunda fase si aún no logramos esa consistencia o constancia dentro de los resultados, ya que esto puede afectarnos más luego a las siguientes fases. Ya vamos a ver más adelante cómo. La segunda fase es la fase de capitalización. En esta fase es en la que nos concentramos en planificar y crear nuestro portafolio de diferentes formas, ¿no? Para esto pasamos luego a la tercera fase, la fase de diversificación, en donde pues tenemos que invertir y diversificar nuestro capital en otros mercados también. Recordemos que igualmente estar únicamente expuestos a un solo mercado en términos de creación o de generar riqueza no está bien. Es como un país que trate de crecer únicamente a punta de exportar petróleo o de exportar materias primas o de exportar etcétera, 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 etcétera. Puede irle bien en una fase, pero si verdaderamente quiere crecer, desarrollarse, no va a poder hacerlo quedándose en un solo lugar o haciendo una sola cosa. Va a tener que diversificar, ¿no? Y no solo tiene que quedarse ahí en diversificar y pues ampliar nuestro capital a diferentes mercados, sino también maximizar esas inversiones, que pues va a la cuarta fase, que es pues donde tenemos que las inversiones que hemos hecho en la fase de diversificación tenemos que aprender a maximizarlas, ya que el dinero no debe descansar ni un segundo. Si nosotros, ya sea en nuestro trabajo, ya sea haciendo trading o lo que sea, no descansamos ni un solo segundo tratando de mantener nuestros resultados constantes, estando al día en todo lo que estamos haciendo, pues el dinero que obtenemos a partir de esas inversiones, a partir de esos profits que generamos,
tampoco deben estar descansando ni un segundo y mucho menos si los tenemos expuestos al mercado en forma de inversión de A, B, C, cosa que pueden hacer acciones, criptomonedas, etcétera, etcétera. La cosa es que no podemos dejar, si nosotros ya estamos en una inversión y estamos expuestos al mercado y vamos a estar expuestos al mercado por un tiempo determinado, que puede ser de mediano a largo plazo, lo que menos podemos hacer es que ese dinero esté ahí durmiendo tranquilito, simplemente ahí sin hacer nada. Tenemos que ponerlo a hacer algo al respecto, ¿no? A generarnos aún más dinero con ese dinero. Y pues bueno, al final está la última fase, que es la fase de asegurar, establecer metas y un plan de risk, que ya vamos a ver qué significa eso, para salir del mercado de inversiones de largo y mediano plazo cuando tenemos que hacerlo, que es lo más importante. Y aquí, aunque de todas estas fases uno dirá, uff, todas parecen complicadas, bueno, asegurar es facilito. Aunque no lo crean, hay muchas personas que ya sea por suerte o porque han hecho todo bien, han llegado hasta esa fase y no han hecho las cosas bien en la fase entre comillas más fácil. Y si no han perdido todo su dinero, no lograron capitular una oportunidad enorme dentro de sus vidas. Así que pues sin más empecemos y vamos a la fase 1, el inicio. ¿En qué consta el inicio, que es en el que nos encontramos actualmente? Ya sabemos lo que hemos venido viendo y conociendo durante los últimos meses y hace un poco atrás también. Y el primer paso, pues obviamente es en poner en práctica todos los conceptos que hemos venido aprendiendo. Ya sabemos las diferentes estrategias, los nuevos conceptos que hemos aprendido en modalidades no solo swing trading, sino también intraday y scalping, una manera totalmente diferente de ver el mercado en otros mercados también, como hemos hablado, la diferencia del mercado cripto a otros tipos de mercados como el forex o de índices es que se comportan de manera muy diferente por las cualidades inherentes de su tipo de mercado. Algo que ya hemos hablado varias veces, algo que ya está incluso está dentro del canal de YouTube, así que pues no vale la pena repetirlo acá una vez más porque se entiende bastante bien a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, el segundo paso es pasar evaluaciones de PropFirms. Recordemos que ahorita estamos empezando en un plan, no como si tuviésemos mucho dinero. Estamos empezando un plan como si tuviésemos el mínimo de dinero disponible para poder invertirlo y cómo podemos escalar poco dinero, $100, $200 a un capital que pues quizás nunca se hubiesen imaginado llegar a tener con una inversión tan pequeña. Pues, ¿no? Y no se trata de shitcoins, no se trata de vender todo, hacer tradings en recontra carrigados y conseguir 300% diarios. No se basa en eso. Se basa en precisamente el tercer paso, que es llegar a mínimo un capital de 100 mil dólares en cuentas de fondeo, pues, ¿no? Que va con el segundo paso, que es pasar evaluaciones de PropFirms de forma consistente, algo que ya hemos hablado varias veces también, y de cómo conseguirlo, ¿no? Pero lo mínimo y lo esencial es llevar a un capital de 100 mil dólares en cuentas de fondeo, ya que esto nos permite, pues, cada vez más ir aumentando nuestro capital, bueno, el capital que obtenemos de las ganancias. Pues, ¿no? Recordemos que si nosotros tenemos una cuenta de 15 mil dólares, nuestro capital, entre comillas, el que es neto, el que recibimos ganancias, no son 15 mil, sino que pueden ser 13 mil, 14 mil. En ciertos casos puede ser hasta menos o incluso hasta un poquito más. La cosa es que tengamos ese capital a disposición. Sabemos que no es capital nuestro, no es capital que los 14 mil dólares son de nosotros y nosotros lo podemos sacar, sino capital del que tenemos que generar rendimientos para que verdaderamente venga a nosotros. Entonces, es mucho más fácil hacer una cantidad más pequeña de dinero con más capital en fondeo que hacer una cantidad de dinero determinada con menos capital. Pues nos supongamos que queremos hacer 10 mil dólares. Si queremos hacer 10 mil dólares con una cuenta de 15K, nos va a costar muchísimo más que hacer 10K con un total de fondeo de 100K o incluso hasta muchísimo más, pues, ¿no? Entonces, precisamente por esto es fundamental hacer estos pasos. Poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo, pasar las evaluaciones de las PropFirms, de las cuentas de fondeo de forma consistente, precisamente porque tiene que ser de forma consistente, porque pues no es que tenemos que tener suerte y pasamos una con las justas, no. Tenemos que lograr resultados consistentes para poder llegar a un mínimo de capital de 100K en fondeo, ya sea dos cuentas de 50K, dos evaluaciones de 50 mil dólares, una de 100 mil dólares, varias de 20 mil, varias de 25 mil, como sea, pero tenemos que lograr esos resultados y esas evaluaciones, pasarlas de forma consistente para no quedarnos estancados tampoco en un solo, en un capital determinado de 100K, sino pues incluso quien quita llegar a estar fondeados más de $1 millón, que tranquilamente es posible y muchas personas también lo han logrado. No es nada, obviamente que es sorprendente, pero no es algo del otro mundo o no es una hazaña recontra que difícil si nosotros logramos tener resultados de forma consistente, que es a lo que vamos en este segundo plano. Y es el tema de la consistencia. Habíamos hablado que es una fase fundamental dentro de este plan, de el plan, y que pues no podemos pasarla, no podemos dejarla pasar por alto porque si no nos va a dar pues bastantes problemas en las fases siguientes, que también son fases muy importantes, ¿no? Es crucial, elemental, lograr
consistencia en nuestros resultados, porque de lo contrario, las siguientes fases se podrán ver afectadas, como justo les venía diciendo, y romper todo el ciclo en el cual este plan debe funcionar para lograr su meta o objetivo. Eso que estamos viendo es una gráfica en la cual estamos viendo pues resultados de nuestra cuenta de trading o nuestras cuentas fondeadas, ¿no? En el mes de enero supongamos que tuvimos alrededor de unos $1000, por así decirlo. En febrero un poco menos, quizás unos 800. Luego en marzo volvemos a tener un poquito por encima de 1000. Luego ya un valor un poco más cercano a 2500, quizás unos 2300. Luego unos 2000 de nuevo. Luego 2600 y así sucesivamente. Como pueden ver, consistencia no significa tener siempre lo mismo, el mismo nivel. Eso quiere decir que, que consistencia es siempre tener mes a mes $1000 de ganancia. Sí, eso es consistencia, pero no únicamente ese escenario. Consistencia, especialmente en este caso, significa ser consistentes en estar en positivo. Siempre ir por lo menos, así sea $100, así sea $10, pero quedar en positivo. Eso es lo más importante. No perder capital. Recordemos que dentro de este plan y de cualquier plan de trading que debería haber, siempre tiene que estar el eslogan o la prioridad de que no perder es más importante que ganar dinero. Su capital es muy difícil de conseguir, es muy difícil de generar capital, por lo cual es una prioridad concentrarse en no perderlo mucho más que en generarlo. Por eso pueden ver que aquí en la gráfica no puse resultados excepcionales, que siempre se gana una suma enorme de dinero, no. Con tal de quedar un poquito, quedar positivo, así sea menos que el mes anterior, es estar en positivo. Y ya vamos a ver lo que muchas personas no se dan cuenta luego en la fase de capitalización. Pero bueno, quedémonos aquí de momento. Como pueden ver, los profits pues van aumentando de forma consistente, ya sea por aumento de nuestro capital en cuentas de fondeo o en ganancias, o que hemos mejorado nuestra estrategia, le hemos dominado muchísimo más. El tema es que pues a partir ya después del mes de octubre, entre comillas, pues no simplemente como cada uno aproximado, simplemente, podemos ver que ya estamos generando por encima de $5000 al mes en términos de ganancias por las cuentas de fondeo, ¿no? Y ya para diciembre, un escenario supuesto, ¿no? En el que ya estamos llegando a básicamente $10,000 de ganancia. Y para esto es la consistencia. Esto es fundamental, tener resultados consistentes, ganancias consistentes, no perder dinero, sino mantenerlos constantemente haciéndolo. Y ustedes me dirán, pero Steven, y si en un mes, por ejemplo, no veo ningún trade y no genero, quedo en cero, ni gané ni perdí. De nuevo, volvamos a lo primero. Lo más importante es no perder. $0 no ganaste, pero tampoco perdiste. Y ya con no perder, ya estás ganando bastante porque estás cumpliendo con esta regla fundamental en términos de consistencia, que es no perder dinero. Pasamos a la siguiente fase, a la fase 2. Ahora sí ya estamos en la siguiente fase, la fase de capitalización. Aquí es cuando vamos a ver algo que las personas no se dan cuenta, porque por lo general suelen concentrarse únicamente en esto de acá. En sí, generé ganancias esto de aquí, mis ganancias se han reducido lo que he ganado, pero no se dan cuenta de esto que también es muy importante, y es el tema de la capitalización. Recordemos la gráfica anterior. Pues bueno, ahora en esta gráfica estamos viendo los resultados de capital acumulado en términos de ganancia, y esto es lo que nosotros estamos buscando. Recuerden que en enero habíamos generado solo alrededor de casi unos $1500, etcétera, etcétera. Bueno, si a los 1500 les agregamos lo que ganamos en febrero y luego lo que ganamos en enero y febrero le agregamos a lo de marzo, podemos ver esto de aquí. Y esto es verdaderamente lo que nos interesa: escalar nuestro capital, capitalizarnos. Como pueden ver, a pesar de que nuestros resultados podían variar, ganar más un mes, ganar menos un mes o no ganar nada ningún mes, los resultados se muestran claramente en que estos son los resultados verdaderos de la consistencia. Cada vez capital que pues en términos de ganancia neta acumulada, que eso es lo que nos interesa, acumular ganancias, miren cómo nuestro capital va creciendo de básicamente de casi nada a casi $40,000. Y ustedes me dirán, Steven, pero pues en las diapositivas yo solo vi que tenía solo lo que más gané en un punto solo fue $10,000, que fue en el mes de diciembre. Sí, estás en todo lo correcto. Pero lo que no ven la mayoría de personas en el proceso, en todo este proceso, y especialmente en el proceso de capitalización, de capitalizarse, es el hecho de sumar todo lo que han ganado. Mucha gente solo se queda en el cuánto gané. ¿Gané más que el mes anterior o gané menos? Nada más. Pero no ven esto de acá, que es muy importante, y es el tema de que en la capitalización y en lo acumulado, todas las ganancias que llevan, con tal de simplemente no perder o ganar un poquito menos o ganar un poquito más, les lleva a esto. Para final de año, sin verlo, y ustedes solo se quedarán, pero solo gané 10,000, lo máximo que gané fue $10,000, y la gente se queda como si esto fuese una competencia que mientras más ganancias pueden tener en un mes, son mejores o algo por el estilo,
cuando en realidad miren los resultados. Si bien a veces fueron mayores, a veces fueron menores, a final de año habrían generado casi $40,000 de ganancia. $40,000 de ganancia. Lo que muchas veces se suele quedar en la cabeza de las personas es no, lo máximo que logré en un mes fue $10,000, pero no ven que se acumulan todas las ganancias que tuvieron a lo largo del año, a la final del mismo, pues en este caso en específico, habrían acumulado casi unos $40,000 de ganancia. Sorprendente, ¿no? Y acaba el tema, capitalizarnos. Precisamente este es el proceso de capitalizarnos, nos permite generar capital de forma más escalada. Como les mencionaba antes, es más fácil hacer $1,000 con $10,000 que hacer $1,000 con $100. Creo que está súper fácil, pues, ¿no? O con un trade de $10,000 de un 10% sacamos $1,000. Con un trade de $100, el 10% sacamos $10. Ahí está la diferencia. Por eso es más importante no perder, no concentrarse en ganar, sino en no perder y en ser consistentes para lograr precisamente esa capitalización y pues lograr cada vez hacer como una bola de nieve en la cual vamos generando de poco dinero cada vez más y mientras más hacemos dinero, más fácil se nos hace hacer aún más dinero. Esto nos permite ir separando nuestro capital en superávit para invertir en otros lugares como oportunidades para obtener ganancias exponenciales. ¿A qué significa esto? Esto significa que, bueno, si nosotros estamos generando $2,000 al mes, más de $3,000 en ganancias al mes, obviamente creo que, bueno, por lo menos en algunos países eso es lo que gana un presidente, lo que gana un muy buen ejecutivo, un muy buen gerente en una muy buena empresa. Entonces, recordemos que para poder, en el proceso de generar riqueza, hay que también saber no gastar. Y no es ahorrar, sino saber invertir y saber no gastar. Porque hay muchas personas que piensan que ganan $3,000 y los $3,000 se los tienen que gastar. Y ¿sabes qué? Mira, soy 100% honesto. Yo también cuando empecé a generar rendimientos bastante grandes, los primeros meses gasté casi todo lo que había generado. Pero bueno, la diferencia está en saber que los primeros meses puedes darte tus gustos, puedes comprar cosas que necesitabas, renovar tu setup de trading, comprarte una nueva computadora, quizás pagar ciertas deudas que tenías, dejar pagado el colegio de tus hijos, adelantar pues las cuotas de la hipoteca de la casa, terminar de pagar lo que sobraba del carro o comprar un carro nuevo porque el mes es un medio de transporte y necesitaba moverme por la ciudad, por la seguridad, etcétera, etcétera. Pueden haber 100,000 razones. El punto es que ya hacerlo 2 meses está bien, no pasa nada. Está bien. Tenemos quizás algunos gustos que tenemos acumulados desde semillón hace bastante tiempo, que en algún punto queremos darnos esos gustos. La cosa es que no pase eso. Que no vayamos 6 meses de capitalización de trades y nos dimos cuenta que no pudimos crecer con nuestro capital total porque todo lo que ganábamos nos lo gastábamos de una. Y esa es la diferencia grande entre las personas que verdaderamente logran hacer bastante dinero y las que simplemente se quedan estancadas, y es que saben no gastar todo lo que generan. Entonces, recuerden que esto es muy importante y esto es precisamente por qué les digo esto y por qué lo menciono, porque es muy importante para entender el tema del superávit que vamos generando. Eso quiere decir, como les mencionaba, si nosotros estamos generando $3,000 al mes, suponiendo, creo que con unos $1,200 una persona, por lo menos en Latinoamérica, puede vivir bastante bien. Entonces, poniendo un ejemplo nada más. Entonces, suponiendo que generamos al mes $2,000 y 1,200 nos sirven para vivir recontra que bien, entonces nos están sobrando $800 que podemos reinvertir o volver a utilizar y haciendo seguir crecer nuestro capital, pues no. Pero pues aquí es donde tenemos que poner pausa y pensar en otras maneras de en dónde poner nuestro capital. Y precisamente eso es lo que nos interesa. Y para esto vamos a pasar a la fase de diversificación. ¿Qué es la fase de diversificación? Ya para esto vamos a la tercera fase. En esta fase es en donde empezamos a trabajar el dinero que tenemos de más, es decir, el superávit. Recordemos que el punto de este plan no es gastar todo lo que ganamos, como les mencionaba anteriormente, sino apalancarnos de diversificar el riesgo de nuestro capital con el fin de mantener el dinero trabajando y creciendo. Recordemos que algo esencial en el mundo del dinero y de las personas en general es que todo el mundo puede hacer dinero. Todo el mundo puede hacer dinero. Podemos ir a un trabajo, lo que sea, podemos ser millonarios. Hay gente que se ha hecho millonaria de la noche a la mañana invirtiendo en cualquier shitcoin o le ha llegado dinero de la nada o se han ganado a la lotería. Ustedes conocen esos casos y de ley los han escuchado. ¿Qué es lo que no puede hacer la mayoría de personas? Es mantener ese dinero de forma consistente. ¿Qué sucede con alguna de las personas que se ganan la lotería? No todas, pero una gran parte, por así decirlo. ¿Qué sucede cuando se ganan la lotería? A los 2, 3, 4 o 5 años ya se gastaron todo el dinero que habían ganado dentro de la lotería porque nunca supieron cómo mantener su dinero o cómo hacerlo crecer o simplemente gestionarlo para no gastarse todo en un lapso de 5 años. Estamos hablando que la lotería, lo más bajo que te puede,
En el peor de los casos te puedes ganar $1.000.000. $1.000.000 o en el mejor de los casos unos 10 millones o 15 millones o 20 millones de dólares si te ganas una lotería buena, por así decirlo. O sea, si con 10 millones de dólares, 20 millones de dólares no puedes manejar a vivir más de 5 años cuando hay personas que viven mucho más tiempo hasta con menos dinero, hay un gran problema ahí, pues, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas que pues de la noche a la mañana se han hecho millonarias con una shitcoin o con alguna moneda o algo por el estilo. Lo más probable es que en 3 meses hayan perdido todo su dinero de nuevo o todo lo que hayan ganado. Es lo más común. Ni siquiera retiraron su dinero para disfrutarlo. Dijeron, bueno, ahorita sí gané $1.000.000 con esta shitcoin, voy a seguirle invirtiendo en más shitcoins y me voy a hacer recontra que me haga multimillonario. ¿Y qué sucede? Termina perdiendo todo su dinero. Esa es la realidad de las cosas. Incluso, estoy más que seguro que, por ejemplo, cuando pasó el tema de lo de Ripple y todo el mundo sacaba los profits, sí, soy buenísimo haciendo trading, saqué 500% de ganancias haciendo trading, longueando Ripple. Estoy más que seguro que la mayoría o la gran parte de personas que ese día obtuvieron ganancias en la subida de Ripple, para este punto en el que les estoy haciendo este webinario ya tuvo que haber perdido todo su capital o por lo menos haber perdido todo lo que ganaron en ese día trayendo Ripple. No lo digo yo, son datos, no lo digo porque soy malo, no lo digo porque me crea mejor, no lo soy, no soy mejor que nadie. Son datos y se los he dejado en diferentes aspectos. En la lotería, en el trading, en shitcoins, en suerte dentro del trading, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, para nosotros evitar ser ese tipo de personas o entrar en ese encaje, tenemos que armar un portafolio de inversión y saber diversificar nuestras inversiones. Precisamente por eso acá dentro de esta rueda podemos ver que el 20% de todo lo que nosotros generamos, por así decirlo, vamos a destinar el 20% a necesidades. Que gasolina, que el departamento, el alquiler, el carro, la comida, transporte, etcétera, etcétera. Necesidades al fin y al cabo. 10% de ocio es necesario. No nos mintamos, es necesario de vez en cuando también tomarnos nuestro descanso, darnos nuestro gusto, pegarnos un viaje a la playa, quizás a otro país, comprarnos una nueva televisión, el PlayStation 5, un juego. Puedes invitar a nuestras esposas, a nuestra novia o a nuestros hijos a algún lugar que ellos hayan querido ir siempre. Siempre va a estar eso presente ahí. Para eso es muy importante también tener una parte de nuestro portafolio de capital o nuestro portafolio en general para el ocio. Para siempre mantenernos con saber que ese capital lo podemos gastar en lo que nosotros queramos y pues saber que pues una vez que lo gastamos, el resto no se debe tocar. Es muy importante. Siguiente parte del portafolio, cripto, acciones, lo que les guste. Las acciones en bull run suelen tener muy buenos rendimientos también, las criptos también, sabemos que son un poco más riesgosas, pero pues ambas son formas de poder a mediano y a largo plazo, que a mediano y a largo plazo van a tener rendimientos bastante buenos y de los cuales nos podemos aprovechar, pues, ¿no? Y en escalar, que es básicamente pues seguir haciendo crecer cada vez más diferentes pues partes de nuestras inversiones, ¿no? Ya sea en términos de cuentas de fondeo, ya sea en conocimiento, lo que sea. El 30% de ese capital lo puedes poner incluso más en cripto, más en acciones o seguir en cuentas de fondeo. Ya depende de cada uno. Casi como estoy simplemente poniendo un ejemplo de cómo sería un portafolio de capital en esta parte de diversificación, ¿no? Ahora, sabemos que las criptos y las acciones, hay muchas personas que dicen, no, pero yo solo invierto en cripto porque las criptos a largo plazo me van con $100 yo puedo ganar 100.000 o $1.000.000, yo lo sé. Está perfecto. Totalmente perfecto. Pero ¿por qué te contentas solo con $100.000 habiendo invertido 1.000 o 500 cuando puedes crecer el capital que tienes para invertir y no te quedas invirtiendo solo 500 o 1.000 a largo plazo, sino que cada vez más puedes invertir no solo en una, sino en varias monedas o solo en una, pero cada vez con más dinero? Supongamos que te decides a solo acumular Ethereum. Perfecto, pero tú dices, no, ya compré $500 de Ethereum ahorita y ya con eso me quedo tranquilo hasta que suba lo que tenga que subir. No está mal, está bien, cada persona puede invertir como desee, pero puedes maximizar aún muchísimo más tus inversiones si constantemente puedes comprar $500 mensuales, $1.000 mensuales, $2.000 mensuales a medida que vas subiendo tus ingresos de ganancias. Y cuando te das cuenta, esa inversión que pudo haber terminado en $50.000 termina siendo en 500.000 o 1.000.000, quizás un poco menos, en el mejor de los casos $500.000 o $200.000, o un poco más. Ya depende del mercado y lo que vaya a hacer. Pero, como puedes ver, ahí está la gran diferencia. Hay unas personas que apuntan a hacer dinero y hay otras personas que apuntan a generar riqueza. Esa es la diferencia. Las personas que apuntan a generar dinero están pensando con la mentalidad de simplemente vivir. Vivir el día a día o dinero para solventar algún problema, ya sea pagar deudas o pagar un viaje o pagar algo por el estilo.
No está mal, no lo critico, pero este plan específicamente está hecho para generar riqueza, para generar tanto dinero que no vas a necesitar trabajar un solo minuto más el resto de tu vida en algo que no sea lo que te guste, o pues simplemente disfrutar tu vida sin estar pensando ni preocuparte por el dinero. Eso es en lo que nos concentramos en este plan. Y si ese es tu objetivo, estás recontra que bien. Si tu objetivo simplemente es hacer dinero para solventar algún problema, te puede servir bastante este plan también, pero no lo vas a poder maximizar tan bien como las personas que van con la mentalidad de generar riqueza, no solo hacer dinero. Vamos a la cuarta fase, la fase de maximización. Aquí es donde vamos a ver algo también muy importante. No podemos dormirnos en los laureles simplemente diversificando e invirtiendo en más cosas cuando hay herramientas y plataformas muy fáciles de utilizar para maximizar nuestras inversiones. Recordemos que el dinero que estamos invirtiendo en acciones o que está puesto en acciones, en inversión, en criptomonedas o lo que sea, es dinero que está expuesto al mercado. Es dinero que tiene probabilidades de acuerdo a la ley de Murphy, que si algo puede salir mal, va a salir cada vez peor. Pues si nosotros estamos expuestos al mercado, no podemos decir siempre, todo va a salir bien. No, tenemos que estar conscientes de que estando expuestos al mercado, todo puede salir mal. Entonces, si nosotros nos estamos arriesgando y no solo a exponernos en general, sino a exponernos a mediano y a largo plazo, hablando de que estas inversiones las vamos a tener medio año, un año o 2 años hasta que lleguen a su punto máximo o al punto en el que nosotros queramos vender, que también es muy importante saberlo, tenemos que saber que si vamos a estar expuestos a esa cantidad de riesgo, tenemos que ese riesgo ponerlo a trabajar. No se puede quedar ahí quieto. Maximizar es el proceso de poner absolutamente toda la carga en una inversión en generar rendimientos. Nuestro capital, así como el capital no lo podemos dejar dormir, si nos queda 20% de todo nuestro capital libre, eso tenemos que ponerlo a trabajar. Ponerlo a trabajar es invertir. Y nuestras inversiones también tienen que estar trabajando. Porque las inversiones no simplemente es dejarlas ahí y ya. Hay muchísimas maneras. Por ejemplo, hay acciones que dan dividendos, hay acciones que dan rendimientos por ponerlas en staking o en yield farming, que pues, son uno de los métodos que les sonará conocidos. Ese es el punto. Nuestra inversión, nuestra exposición en términos de riesgo al mercado, tiene que seguir generando unos rendimientos y no la podemos dejar descansar porque esa posición tiene más probabilidades de hacernos perder que de hacernos ganar, o de simplemente no saber qué va a hacer. Entonces, ante esa incertidumbre, tenemos que ponerla a trabajar, ya sea para cubrir las pérdidas que no sabemos si van a pasar o para maximizar las ganancias que no sabemos si tampoco van a pasar. Entonces, de un lado o del otro, estamos maximizando nuestra inversión al mismo tiempo reduciendo el riesgo en la misma. Acá pongo el ejemplo, por ejemplo, en el que estamos invirtiendo en Phantom. Y pues conseguimos un staking o un yield farming de Phantom y pues invertimos dentro de Phantom $10,000 a un precio promedio de 19 centavos. Eso que está ahí es un signo de dólar, pero pues no se ve muy bien para eso una S, pero es un signo de dólar. Entonces, suponiendo que ponemos $10,000 en Phantom y los compramos a un precio promedio de 19 centavos, que es más o menos el precio actual en el que está ahora, tendríamos a una cantidad aproximada de casi 52.631 Phantoms. Entonces, suponiendo que estos Phantoms, que son $10,000, que no es poco tampoco, lo tenemos que poner a trabajar. Y lo ponemos a trabajar en una herramienta de staking o una herramienta de yield farming que nos está ofreciendo 25% de tasa anual. Suponiendo que nos dan este rendimiento en la misma moneda en la que estamos invirtiendo, que es Phantom, estaríamos aproximadamente esperando en un año en temas de intereses del staking o del yield farming obtener aproximadamente 13.157.89 Phantoms. Obviamente, a ese precio al que nosotros lo adquirimos, nos habrá costado obtener esto de intereses aproximadamente unos $2.500, supongamos, ¿no? Entonces, este interés nos costó, entre comillas, nos costó obtenerlo $2.500. Y pues en términos de simplemente de qué hacer o dónde ponerlo, obviamente pues el staking y el yield farming tienen sus riesgos, que conllevan sus riesgos de impermanent loss también. Pero lo importante es saber, obviamente, es evaluar en dónde ponemos nuestras monedas, en dónde ponemos a generar más rendimiento nuestro dinero. Pero supongamos aquí que estamos en el escenario en el que sabemos en dónde lo estamos poniendo, que es un escenario pues con el riesgo que conlleva cualquier inversión, pero tampoco tan arriesgado tampoco. Pues, no lo estamos poniendo en FTX, pues, ¿no? Entonces, supongamos que el precio de Phantom en un futuro, en un año y medio, quizás hasta menos, llega a $1. Creo que es un objetivo muy conservador incluso, porque el máximo del que estuvo Phantom fue casi a $3.50 y pues actualmente se encuentra a 19 centavos. $1 no está tan lejos de la realidad tampoco. Supongamos que llega a ese dólar.
simplemente por nosotros haber hecho un par de clics y poner nuestros Phantoms en una plataforma de staking o de yield farming, eso nos generó 13.157.89 Phantoms, ya lo sabemos, pero cuando el precio de esa moneda de Phantom empiece a subir y llegue a $1, esos intereses que nos dio en un año no van a valer lo mismo del precio que lo compramos. Se va a ir devaluando y apreciando también con el tiempo a medida que haga el mercado. Y el mercado nos da la grata sorpresa de que en un tiempo determinado esta moneda llega a $1. Llega a $1 y pues ahora eso es wow. Qué sorpresa, esos intereses ya no valen $2.500, sino que ahora valen $13.157.89. Obtuvimos $13.000 extras en nuestra inversión inicial simplemente por hacer un par de clics. Nada más. Para que vean lo simple que es este proceso, y es donde muchas personas no aprovechan su inversión, y su inversión por la cual algunas personas incluso hasta dejan de comer o pues se abstienen de bastantes lujos o de bastantes experiencias por el tema de invertir a largo plazo y no ponen a maximizar sus inversiones, pues, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cripto, pues, ¿no? Pero recuerden que si ustedes son más de invertir en acciones, también tienen la parte de los dividendos. Los dividendos también son algo muy conocido dentro del mundo de las acciones. Hay acciones que te dejan dividendos y mientras más tu dinero le pongas, más dividendos pues vas a recibir. Pues no porque aumente la tasa de rendimientos de dividendos que recibes, sino que pues obviamente mientras más acciones tengas, más dividendos te van, más dinero en conceptos de dividendo te va a llegar, pues, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo. Ya simplemente depende de ti si lo decides hacer en cripto o en acciones, pero pues el resultado es muy parecido, ¿no? Y pues bueno, ya llegando a la última fase, la fase de asegurar, que no subestimemos esta fase, puede parecer la más fácil, pero en realidad no lo es. De hecho, hay personas que cumplen todas las fases de este plan o pues llegan a algún punto por suerte o lo que sea en la que pues tienen muchísimo dinero encima, pero no respetan esta parte del plan que es asegurar y terminan en pérdidas no realizadas durante más tiempo del que deberían y sin haber tomado ganancias en una posición en la que los pudo haber facilitado su proceso de crecimiento de riqueza 1000 veces más. ¿A qué me refiero con esto? Y hay que pausar un rato en esto último que acabo de decir. Y terminan en pérdidas no realizadas durante más tiempo del que deberían. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hay personas que compraron Bitcoin antes del anterior bull run muy barato, compraron muchísimo Ethereum, compraron Shiba cuando recién salió, muchísimas cosas, hay muchísimos ejemplos de esto. Pero ¿qué pasa? Llegaron máximos históricos, se quedaron esperando los $100.000, no aseguraron cuando deberían, se quedaron con el sueño de que podían ser incluso más ricos de lo que ya habían llegado a ser de forma temporal, porque eran pues ganancias no realizadas, no habían vendido aún. ¿Y qué pasó? Ahora llevan 3 años, más de 3 años con su inversión encima y no vendieron, incluso algunos están hasta en pérdidas, no aprovecharon para salirse cuando debían hacerlo y ahora pues están en pérdidas no realizadas durante más tiempo del que deberían, en el cual no deberían estar en pérdidas no realizadas porque tuvieron que haber vendido mucho antes y haber tomado sus ganancias. Y ahora está la otra parte. Sin haber tomado ganancias en una posición en la que pudo haber facilitado su proceso de crecimiento de riqueza 1000 veces más. ¿A qué me refiero con esto? Algo que hablábamos en inicio. Recordemos que es mucho más fácil hacer $1000 con 10.000 que $1000 solo con 100. Entonces, estas personas que de pronto invirtieron $1000, $2000 y en el punto más alto de sus inversiones, en un punto conservador o lindo, por así decirlo, pudieron haber pasado de tener $1000 a $10.000 o $15.000. Eso les pudo haber facilitado muchísimo más su proceso de generar riqueza, de crecimiento de riqueza. ¿Por qué? Porque si con 1000 hicieron 15.000, entonces luego cuando inviertan esos 15.000, asumiendo que vayan a tener el mismo tipo de rendimiento, cuando tengan esos 15.000, hagan el cálculo de cuánto van a tener la siguiente vez. Es 1 por 15. Si hicieron 15.000 con 1000, entonces con 15.000, si vuelven a tener ese mismo rendimiento de un 15x, van a tener $225.000. Eso es un crecimiento totalmente exponencial y eso es precisamente el proceso de generar riqueza, de crecer riqueza. ¿Cómo uno pasa de generar de una muy buena inversión, de un 15x que pocas veces en la vida se ve, que de $1000 nos llevó a 15.000 y luego de 15.000, estamos hablando de aún 5 números, $15.000.
que luego como esos 15.000 con un rendimiento parecido o similar nos lleva a tener $225.000. Estamos hablando de casi $250.000. Y eso es lo que muchas personas no ven. Y ven esos $15.000 y es de farra, comprarse carros, lujos, etcétera, etcétera. Y cuando se dan cuenta, una vez más se quedaron sin dinero y sin generar riquezas. Entonces, precisamente por esto es importante cuando nosotros invertimos saber cuándo vamos a asegurar nuestras ganancias. Hay personas que lo aseguran en términos de capital. ¿Sabes qué? Cuando yo todas mis inversiones estén en $100.000 de ganancias, me voy. Objetivos en términos de capital. Hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Cuando esta inversión esté en un 500%, me salgo, me voy y hasta agarro mis ganancias. Objetivos en términos de rendimiento. Personas, creo que es uno de los más fáciles y la mayoría de personas no lo aplica. Estado de objetivos en términos de tiempo también. Yo me quedo en esta posición 2 años y en 2 años, sea como sea que esté, me salga. Hay personas que hacen eso, pero luego se quedan más tiempo del que deberían. Estos tres son los principales. Son los principales objetivos en términos de capital, de rendimiento de tiempo. Y es muy importante que tú lo sepas. Incluso lo puedes diversificar. Digamos, Bitcoin lo voy a tener en objetivos de términos de capital. Cuando Bitcoin me dé $10.000 de ganancia, voy a vender todo. Tengo esta otra moneda. Tengo Stellar Lumens, por ejemplo. Cuando llegue a 500% en términos de rendimiento, vendo toda mi posición de Stellar Lumens. O en términos de 2 años. Yo voy a comprar ahorita Sonic o Inu Coin y la voy a tener 2 años ahí. Que pase lo que tenga que pasar. Esos tres objetivos son los que nosotros tenemos que tener planteados mientras vamos haciendo nuestras inversiones. Compré esta cripto, perfecto, voy a salir cuando haga esto. O voy a ir vendiendo parcialmente mis posiciones a medida que lleguen a tal precio. Lo mismo en términos de capital y lo mismo en términos de tiempo. Es muy importante, chicos, saber asegurar nuestras ganancias. Recordemos que nosotros pusimos a trabajar nuestro dinero durante mucho tiempo. Y el dinero no va a tener la culpa, porque los que decidimos hacer, qué hacer con ese dinero que hemos puesto a trabajar durante todo ese tiempo que hemos estado planeando, planificando, diversificando, etcétera, etcétera, los únicos que tenemos el control sobre ese dinero somos nosotros. El dinero no se vende solito ni se compra solito. Ni las monedas se compran solitas ni las monedas se venden solitas. Nosotros somos los cuales tenemos el control detrás de eso. Entonces, siempre asegúrense de saber cuándo salirse del mercado. Ahora, también no se olviden de dónde realmente vivimos. Vivimos en un mundo físico. Nunca está de más también asegurar nuestras ganancias en Real World Assets. Eso es lo que significa RWA, Real World Assets, activos del mundo real. Me parece mentira que estemos hablando del mundo real, pero sí, el mundo real es el mundo en el que nosotros vivimos, tocamos, vivimos, congeniamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas personas que se quedan muy plantadas en el hecho de solo tradear en cripto o de solo comprar criptos, de solo invertir en criptos, y si bien no está mal, pues recuerden que también hay otro tipo de inversiones. Está los bienes raíces, algo que a la larga siempre se va a terminar revaluando, no siempre, pero mayormente al alza, porque cada vez más hay más personas y cada vez hay menos lugares en los cuales vivir. Algo que siempre de una manera u otra se va a terminar pues revaluando para arriba. Entonces nunca también está mal ver en otros tipos de mercados también, ¿no? Y eso era lo que yo les decía también. Por ejemplo, una persona que al inicio de un ciclo tenía unos $50.000 y luego al final tiene unos 500.000. Supongamos, ¿no? Que le fue re bien y logró conseguir unos $500.000. Real World Assets también son certificados de depósito. Por ejemplo, supongamos que tu banco está dando un 4% y tú pones de esos $500.000 que ganaste, pones unos 100.000. Estamos hablando de que si te dan los intereses mensuales y tú pones $100.000 en el banco con un depósito a plazo fijo que te va a generar un 5% al año, estamos hablando de que con $100.000, ese 5% te va a generar $5.000 en un año. Dividido para 12, que sería a lo largo de un año, sería que estarías recibiendo en términos de intereses mensualmente $416. Lo que creo que en promedio el sueldo, por lo menos en Latinoamérica, está por debajo de eso incluso. El sueldo mínimo. Entonces, pero obviamente acá no estamos apuntando a ganar un sueldo mínimo, sino que para que puedas ver cómo teniendo muchísimo más capital, puedes incluso generar también aún más riqueza con menor riesgo, porque eso es lo que también nosotros tenemos que ver. A medida que cuando nosotros tenemos más capital, tenemos que ser un poquito más arriesgados para generar más dinero. Pero una vez que ya tenemos muchísimo dinero, lo que queremos es generar dinero, pero de forma más segura, ya no tan arriesgada. Entonces, por eso las personas o los grandes capitales dentro del mercado de bonos, por ejemplo, que uno dice, ay, pero el mercado de bonos están ofreciendo un 2%, qué asco. O sea, si yo pongo $10 no voy a ganar nada. Sí, porque en el mercado de bonos no invierte gente que va a poner $10. En el mercado de bonos invierte gente que va a poner billones de dólares. Pero así, billones.
Estamos hablando que en términos de, por ejemplo, si una persona pone $200 millones en un bono del 2% de un año, por así decirlo, solo de ejemplo, esa, en un 200 millones de dólares en un bono de un año, que te va a dar un rendimiento del 2%, que puede parecer poco, en un año ese bono te va a dar $4 millones, asegurado por algún gobierno, pues, ¿no? Más como un gobierno de los Estados Unidos, pero tienes asegurado $4 millones ellos, simplemente por ponerlo en ese bono. Estamos hablando de que esa persona en promedio estaría recibiendo casi unos $333,000 mensuales. Entonces, para que vean la magia, no es magia en realidad, sino el proceso en el cual nos interesa generar riqueza. Mientras más riqueza tengamos, es mucho más fácil hacerlo. Hay un emprendedor, que no sé si lo conozcan, se llama Kevin O'Leary. Hay ciertas cosas que me gusta que dice y otras cosas que no. Pero él dice, a mí me costó durísimo, me costó demasiado hacer $1 millón. Pero una vez que generé el primer millón, hacer $5 millones fue lo más fácil del mundo. Y luego hacer 10 se me hizo más fácil que hacer 5. Y luego hacer 20 se me hizo muchísimo más fácil que las anteriores. ¿Por qué? Porque mientras en el mercado, mientras en el tema del crecimiento, de generación de riqueza, mientras más dinero tengamos, más fácil es conseguir aún más del mismo. Como les dije, este es el plan. El plan es generar riqueza, no obtener dinero, es generar riqueza multigeneracional, o por lo menos una riqueza que nos permita vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos ni una vez más por el dinero y simplemente disfrutar las experiencias de la misma. Recuerden algo muy importante, esta frase está en inglés, pero dice, y es una que yo siempre tengo muy presente, y es: Remember, everybody can get it, the hard part is keeping it. ¿Qué significa? Recuerda, todo el mundo puede obtenerlo, todo el mundo puede tener suerte, todo el mundo puede tener un poco más de suerte que los demás en algún punto. Pero la parte difícil está en mantener esa riqueza. Con esto me despido, chicos. Espero que les haya gustado el webinar y que les haya gustado el plan. Y pues obviamente esta es la forma pues de generalizada de verlo. Simplemente son los pasos de cada plan. Pero pues dentro de los siguientes días les voy a estar dando de forma más específica los pasos de la primera fase del plan, que es el inicio, que es en el que nos encontramos actualmente. Espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos más luego en la sesión de mentoría.